Bienvenidos al podcast de la Basílica de Guadalupe. Temas de reflexión que te acercan a la fe. Bienvenidos hermanos y hermanas a este 16º capítulo de la serie de reflexiones bíblicas sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor. En esta ocasión nos dedicaremos a meditar sobre la muerte del Señor en la cruz, un momento muy crucial, muy importante dentro de todo lo que es el camino de nuestra salvación. Jesucristo se hizo hombre y entregó su propia vida para salvarnos. El texto evangélico que vamos a tomar es del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 45 al 54. Desde la hora octava se extendió la oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora nona. En la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al escuchar decían: Este está llamando a Elías. Entonces uno de ellos corrió a traer una esponja empapada con vinagre y hiel para que lo bebiera. Pero otros le dijeron: Deja, veamos si viene Elías a salvarlo. Jesús en aquel momento volvió a gritar fuerte y entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra retembló y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y los cuerpos de los santos que reposaban se levantaron y salieron de los sepulcros. Después que Él resucitó, entraron en la ciudad santa y se manifestaron a muchos. El centurión y los que estaban cuidando a Jesús al ver el temblor y los acontecimientos, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. La frase que el evangelista nos reporta en hebreo es una frase que proviene del Salmo número 22, el inicio del Salmo 22. Pero en este instante podemos preguntarnos si Jesús, como todo judío, usaba regularmente los salmos, se apropió de esta frase para expresar lo que sentía, específicamente lo que sentía en ese momento, o más bien se encontraba recitando salmos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? ¿Utilizó un texto para expresarse o estaba recitando un salmo? Vamos a meditar, vamos a preguntárnoslo, vamos a buscar una respuesta. Meditemos. Por lo que nos hace ver el contexto, quienes estaban cerca de la cruz no escucharon que Jesús recitara más partes del mismo salmo. Incluso confundieron que estaba él llamando a Dios. En cambio, la gente interpretó que estaba llamando a Elías. La experiencia emocional en situaciones mortales es muy fuerte, y una de ellas suele ser la sensación de desvalimiento
o de desamparo frente a la inminencia de la muerte o la inminencia de una grave catástrofe. No podemos afirmar o negar con total certeza qué estaba sintiendo nuestro Señor, pero sí podemos pensar que aquella frase sirvió para que Él canalizara su emoción. Sobre la iniciativa de dar de beber a Jesús hiel con vinagre, existen varias hipótesis o varias opiniones. Algunos piensan que era un acto de misericordia, ya que aquella mezcla, hiel con vinagre, ocasionaba un cierto adormecimiento. O sea, la gente entraba como en un sopor al beber esa combinación de hiel con vinagre. Ahora, nosotros también podemos opinar otra cosa, que eso era más bien una forma de escarnio. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos, la hiel es muy amarga. Lo mismo el vinagre, ¿verdad? Es de un sabor desagradable. Entonces darle eso era como querer que sintiera pues más sufrimiento, etc. Ahora, indaguemos un momento de reflexión. ¿Cómo me sentiría yo ante esta acción si yo fuera uno de los que miraba la escena de lejos? Miramos cómo le acercan a Jesús esa esponja, habiéndola preparado con hiel y vinagre. ¿Qué sentiría yo viendo esta circunstancia? Meditemos. Si yo mirara cómo sufría mi amigo crucificado, me dolería ver cómo sus esfuerzos por respirar cada vez son más difíciles, más tremendos. Agradecería a alguien que le ofreciera algo de beber, ciertamente, aunque fuera amargo, con tal de que aquello disminuyera, de que la dificultad para respirar fuera menos dramática, menos terrible. Los que eran crucificados normalmente llegaban a tardar varias horas y a veces hasta algún día. El caso de nuestro Señor Jesucristo fue realmente breve. Pasó en la cruz solo unas cuantas horas y murió. Ahora bien, su tránsito hacia la muerte fue breve porque probablemente no se aferraba desesperadamente a seguir viviendo. Y esto yo quisiera que nos preguntáramos. ¿Podría ser esta la causa por la cual Jesús murió pronto? Meditemos.
Muchas personas son ayudadas a morir sugiriéndoles que no se aferren a esta vida. Esto es cierto, sobre todo cuando se tienen muchos pendientes, cuando alguien, por ejemplo, está dejando a hijos pequeños o está dejando a la familia en una circunstancia precaria económicamente. A lo largo de los evangelios resulta claro que Jesús se preparó con anticipación para entregar su propia vida. En el Evangelio según San Marcos tenemos varias expresiones. Si el grano de trigo no muere, no podrá dar fruto. Es una forma de dar a entender que él estaba ya elaborando su propio proceso mortal. Ahora, a lo largo de los evangelios, resulta claro que Jesús se preparó con anticipación para entregar su vida. Por las expresiones que escuchamos de parte de él, entendemos que sufrió. Sí, Jesús sufrió en la cruz, pero no por razón de resistencia. Él no se resistía a estar en la cruz, ya lo había aceptado, pero de todas maneras físicamente sufría. Ahora les invito a que repitamos una frase, hagámosla resonar. Esto que nos dice el evangelista San Mateo, Jesús entregó el Espíritu. Vamos a repetir esta frase. Jesús entregó el Espíritu. 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 Pasemos ahora a los signos que acompañaron la muerte de Jesús. Ya el profeta Amós había descrito el día de Dios como un momento de tinieblas, terremotos y tormenta, pero ciertamente corresponde a la tormenta interior, no solamente a la tormenta exterior, ¿no? Hay una tormenta interior también de aquellos que estaban vigilando a Jesús, que estaban llenos de miedo. Y aquí podemos detenernos para preguntar, ¿qué clase de acontecimientos son los que a mí me conmueven? Meditemos un momento.
Es verdad que antiguamente no existían medios masivos de comunicación, sobre todo la televisión. Nos ha hecho espectadores muchas veces de masacres, ¿no? Unas son reales, otras, la mayoría son ficticias en las películas, en los programas. De tal manera que la muerte de alguien a veces ya no suele conmover tanto como antes sí conmovía. Mirar tanta violencia por la televisión, ¿me hará bien? Meditemos esta pregunta. Mirar tanta violencia, tantas muertes, tantas masacres, ¿no me cauterizarán la conciencia? Meditemos un momento. Algunas expresiones de San Mateo son poco conocidas y nos hacen ver que cuando Cristo muere, los santos muertos salen de sus sepulcros. Y cuando Cristo resucitó, estos entraron a la ciudad santa y se manifestaron a muchos. ¿Qué querrán decir estas frases? Cuando Jesús murió, muchos se levantaron y salieron de los sepulcros. Cuando Jesús resucitó, muchos entraron a la ciudad santa y se les manifestaron a muchos. Meditemos. Como último ejercicio, les invito a repetir una variante de la frase que dijeron los soldados. En verdad, este era hijo de Dios, esa es la frase que dijeron ellos. Ahora vamos a usar una frase dicha de nuestra parte al Señor. En verdad, tú, Señor, eres hijo de Dios. 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 En verdad, tú, Señor, eres hijo de Dios.
Pasemos ahora a nuestro momento de oración. Señor Jesús, no quisiste ahorrarte ningún paso en el camino de la humanidad, en el camino de cada ser humano. Ciertamente no habías cometido pecado, por tanto no tenías por qué padecer, ni mucho menos ser sentenciado a muerte. Pero quisiste bajar hasta lo más profundo de la escala social, y allí, como sentenciado a muerte, quisiste verdaderamente morir. Todo mundo valoramos la larga vida, valoramos el morir con el mínimo sufrimiento, casi pediríamos morir sin darnos cuenta. No fue este tu caso. Probaste la emoción de sentirte totalmente desamparado y tuviste el valor de expresarlo, aun a riesgo de ser mal interpretado. Los esfuerzos en aquel patíbulo te llevaron hasta el agotamiento y todo lo fuiste asumiendo paso a paso. Por esta razón, mi Señor Jesús, es como se me hace evidente que me has amado hasta las últimas consecuencias, y si más te hubieran pedido, más hubieras hecho. Pero también siento el llamado a configurarme contigo, a no permanecer indolente, acostumbrado a saber de muertos y a ver tragedias. Al contrario, quiero llenarme de estupor y confesar de todo corazón: en verdad tú eres el Hijo de Dios. Amén. Así concluimos este capítulo número 16 que hemos dedicado a la muerte del Señor Jesús en la cruz. Acompáñenos al próximo capítulo que tratará sobre los testigos, el descendimiento y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos. Gracias por escuchar el podcast de la Basílica de Guadalupe. Temas de reflexión que te acercan a la fe.